Listo. En este momento damos por comenzada la grabación de la clase. En la sesión anterior dejé una tarea de 5 preguntas. Empezaremos con la primera pregunta, realizamos la lectura de las respuestas y solución. Entonces, en 1859, Louis Pasteur hirvió caldo nutritivo en matraces de cuello de cisne. Tras días, el caldo permaneció estéril, pero al romper el cuello se contaminó con microorganismos. ¿Qué demostró este experimento? A. Los microorganismos resisten el calor. B. El aire transporta gérmenes que contaminan. C. La vida surge espontáneamente en caldos. O D. Los matraces de vidrio son inertes. ¿Qué respuesta? ¿Cuál fue su respuesta en esta pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera participar? Ok. Sí, perfecto, Mateo. La respuesta correcta es la B. B. El aire transporta gérmenes que contaminan. Esto debido a que Pasteur demostró que los microorganismos no surgían espontáneamente del caldo, sino que provenían del aire. El cuello de cisne permitía la entrada de aire, pero atrapaba los gérmenes en el tubo curvo. Al romperlo, estos caían al caldo y lo contaminaban. ¿Por qué las otras respuestas son incorrectas? Por ejemplo, la A. Los microorganismos resisten al calor. Esto es falso. El caldo hirvió esterilizándolo. Los gérmenes entraron después. C. La vida surge espontáneamente. El experimento refutó esta teoría de la generación espontánea. Y D. Matraces inertes. Esto es irrelevante para la pregunta. El vidrio no era el factor clave, sino el diseño del cuello. Continuamos. Segunda pregunta. Analice la siguiente imagen y responda. Tenemos el siguiente esquema de los niveles de organización de la materia. La pregunta es, si una manada de leones en la sabana es una población, ¿qué representa un león individual junto a las acacias que lo rodean? A, comunidad. B, ecosistema. C, organismo. O D, bioma. Ok. Em, si no estoy mal, creo que Elizabeth y Mateo respondieron en el chat. Ok. And Yuri. Correcto, sí, es la C. La C, organismo. Esto porque un león individual es un organismo. Las acacias son parte del entorno, pero la pregunta se refiere explícitamente al león individual, no como tal a las interacciones entre especies. Porque las otras opciones son incorrectas, la A implicaría múltiples especies interactuando, ya sea leones, acacias, herbívoros, entre otros. B, que es ecosistema, es incorrecta porque incluiría factores abióticos, ya sea suelo o clima, junto con comunidades bióticas. Y de bioma, esta es una escala global, por ejemplo, la sabana africana, no individual. ¿Ok? Continuamos. El experimento Miller-Urey del 1953 replicó condiciones anaeróbicas con descargas eléctricas. Como resultado, se sintetizaron compuestos orgánicos clave. Acá hay una tabla que compara la teoría de Oparin con el experimento Miller-Urey. ¿Por qué este experimento apoya la teoría de Oparin-Haldane? A. Porque demostró la formación de coacervados. B. Porque probó que la vida llegó en meteoritos. C. Porque generó moléculas precursoras de la vida. O D. Porque confirmó la generación espontánea. Ok, perfecto, Elizabeth y Mateo. La respuesta correcta es la C.
porque generó moléculas, disculpen, porque generó moléculas precursoras de la vida. Entonces, la argumentación de esta respuesta es: Oparin y Haldane propusieron que condiciones primitivas terrestres podrían generar compuestos orgánicos abióticos. Miller-Urey sintetizó aminoácidos, como glicina, usando descargas eléctricas que simulaban rayos, apoyando así que moléculas esenciales para la vida surgieron químicamente. Porque las otras respuestas son incorrectas. A, que dice coacervados, es porque fueron propuestos por Oparin, pero no se formaron en este experimento. B, vida en meteoritos. Corresponde a la teoría de la panspermia, la cual pues no está relacionada en este caso, y de generación espontánea. Miller-Urey la refutó al mostrar un origen químico, cual no era vitalista. ¿Sí? Continuamos con la cuarta pregunta. La biología estudia desde moléculas hasta la biosfera. Por ejemplo, la enzima amilasa, la molécula, en tu saliva descompone el almidón en la boca que es un órgano. ¿Qué nivel de organización representa la interacción entre amilasa y almidón? A, molecular, B, celular, C, sistémico, D, organismo. Okay. Perfecto, Samantha, sí. La respuesta correcta es la molecular. Esto debido a que la interacción enzimática, que es amilasa, que es una proteína, y almidón, que es un carbohidrato, ocurre a nivel molecular, es decir, reacciones bioquímicas entre moléculas específicas. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? B, que es celular, implicaría estructuras como organulos o células completas, lo cual no está pasando. C, que es sistémico, involucraría sistemas de órganos, por ejemplo, el sistema digestivo completo. Y D, organismo, abarcaría todo el ser vivo, no una reacción localizada como tal. ¿Okay? Por último, quinta pregunta. Analice las siguientes afirmaciones y responda. Afirmación 1. Los coacervados pueden absorber nutrientes del medio. Afirmación 2. Las microsferas de Fox tienen membrana selectiva. Luego, pregunta. ¿Qué podríamos decir con respecto al origen de la vida? A. Ambas explican la formación de células modernas. B. Solo la 1 sugiere propiedades protocelulares. C. Solo la 2 refuta la generación espontánea. O D. Ambas son modelos de sistemas prebióticos. Perfecto, Salomón, Mateo y Elizabeth. La respuesta correcta es la D. Ambas son modelos de sistemas prebióticos. ¿Por qué? Coacervados, como son cotas de lípidos de proteínas, y las microsferas, que son agregados proteicos, son modelos experimentales, los cuales simulan propiedades de protocélulas, por ejemplo, absorción de nutrientes o semipermeabilidad, los cuales son útiles para estudiar el origen de la vida en condiciones prebióticas. Porque las otras respuestas son incorrectas. La A, que habla sobre explican células modernas, es falso. Son protocélulas primitivas, sin ADN ni metabolismo completo. B, solo la 1 tiene propiedades protocelulares. Es incorrecta porque ambas las tienen. Coacervados absorben nutrientes y las microsferas tienen membrana selectiva. Y C, solo la 2 refuta generación espontánea. Incorrecto porque ambos modelos apoyan un origen químico gradual, no espontáneo. Con eso terminaríamos la revisión de las 5 preguntas de tarea. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de que comencemos con la clase como tal? Sí, te escucho, Elizabeth. O si quieres lo puedes escribir en el chat. Estoy aquí pendiente.
Ya, profe, qué pena. Estaba buscando la pregunta. Con la pregunta 4. Bueno, es que a mí me generó como la duda y escogí la C, porque digamos que en el proceso de la producción de la saliva, sí, de la saliva estaría involucrado el sistema en general, ¿no? Para la segregación de la saliva. Lo que pasa es que es una reacción localizada únicamente en el órgano de la boca. Se hace por eso expliqué en sistémico que es incorrecta, ya que involucraría todo el sistema de órganos del sistema digestivo completo, ya sea el hígado, el estómago, páncreas, vesícula biliar, intestino delgado con todas sus partes, intestino grueso, pero pues no se involucra en esta parte. Estamos viendo solo una reacción específica entre amilasa y almidón. Por eso es incorrecto sistémico, ya que estamos viendo una reacción localizada únicamente en un solo órgano. Ok, o sea, se podría hablar de sistémico, digamos, del proceso de digestión, ¿sí? Porque involucra todo. O Eh, cómo se llama. sí, diríamos que es sistémico cuando ya se hace la digestión completa del alimento. Ah, ok, vale, gracias. Dale, Elizabeth. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Dónde encuentro? Ah, está Nancy Varela. La tarea 1 está en el chat del Preusimpre. Si gustan, al terminar la clase envío nuevamente el documento junto con la siguiente tarea de esta clase, para que puedan utilizar como práctica los ejercicios de aquí. Dale, Nancy, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o continuamos ya directamente con la exposición de la clase? Sí, una duda. En la pregunta, creo que es la 2, bueno, la del león, pues no sé, creo que me surgió la duda porque como decía, junto a las acacias, lo tomé como, ok, pues dos seres vivos, entonces estaríamos hablando de comunidad, pero dices que es organismo, porque hace solamente referencia al león. Sí, Mateo. Hace únicamente referencia al león. Espérame. Comunidad. Sí, eso es lo que sería organismo porque espérate, me ubico en la pregunta. Normalmente es la pregunta 2. Esta de acá. Analice la siguiente imagen y responda. Aquí. Cuando dice que representa un león individual, aquí es como la cascarita. Un león individual. Si hablara de que representa una manada de leones con una manada de acacias. Ya sí sería comunidad, porque habla como de la interacción entre varias especies. Bueno, en este caso dos. Sí. Pero, pues, como acá la pregunta se hincapié en que es individual, por eso es organismo, la respuesta correcta. Dale, dale, sí, ya entendí. De hecho, creo que en ese orden de ideas sería la interacción entre poblaciones la que daría lugar a la comunidad, pero como está hablando de uno solo. Ok, vale, muchas gracias. Dale, Mateo, con gusto. Entonces, creería que podemos continuar. ¿Están de acuerdo? Dejarte compartir las preguntas y voy a compartir la presentación como tal. Un momentito. Y creo que acá lo pueden ver. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí. Dale, muchísimas gracias. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, levantar la mano, que eso me indica de una vez con sonido para saber si están participando, por fin. Incluso si es solo un mensaje en el chat, porque al poner la pantalla completa se me dificulta un poco verlo como aquí y allá. ¿Aquí? Entonces, como saben, estamos en el módulo de biología. Continuamos aún en el módulo 1 de fundamentos biológicos y evolución. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 3, teorías evolutivas. Vamos a hablar sobre el lamarquismo y el darwinismo. Okay. Entonces,
Empezamos con Lamarck, quien es el representante del lamarckismo. Lamarck propuso que las especies cambiaban a lo largo del tiempo porque los organismos se esforzaban por adaptarse al entorno y esos cambios se heredaban. El ejemplo clásico es las jirafas desarrollan cuellos largos porque estiraban su cuello y pues luego lo heredaban. Acá podemos ver una gráfica del ejemplo del lamarquismo. Las jirafas antes vivían bueno, siempre han vivido en la sabana, pero pues antes no tenían la característica de cuello y patas largas. Sin embargo, al aumentar las sequías, los árboles empezaron a tener menos hojas como la base en donde ellas tenían el nivel del cuello, lo cual las obligó como a crecer un poquito más y así sucesivamente. Luego, eso no siempre fue así, siempre estuvieron como las de cuello cortico y las que empezaban a desarrollar cuello largo. Con el tiempo, las que tenían cuello largo, que eran las que tenían la oportunidad de alimentarse de forma correcta, tenían más prospectos reproductivos, lo cual hizo que de generación en generación se fueran quedando únicamente las de cuello largo, perdiéndose pues la línea de las de cuello cortito, que eran las que no se podían alimentar, por tanto no eran como un prospecto positivo para reproducción. Luego, vemos el darwinismo, que lo vemos con Darwin. Él propuso que los organismos presentan variaciones aleatorias y que el entorno selecciona cuáles sobreviven y se reproducen. Esto lo llamó selección natural. Por ejemplo, con la imagen que vimos anteriormente, las jirafas con cuellos más largos tenían mayor acceso a alimento y por tanto más descendencia. Aquí antes de continuar expliquemos esta imagen. Esta imagen muestra los famosos pinzones de Darwin, que es un ejemplo icónico de la selección natural y evolución que Charles Darwin observó en las Islas Galápagos. Antes que nada, situémonos en el contexto histórico. Durante su viaje, en el HMS Beagle, esa serie de viajes ocurrió entre 1831 y 1836. Darwin notó que en diferentes islas Galápagos existían pinzones con picos de formas y tamaños distintos, pero todos descendían de un ancestro en común. Esta observación fue clave para desarrollar su teoría de la evolución por selección natural. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Aquí vemos 4 especies de pinzones, cada una adaptada a una dieta específica gracias a la forma de su pico. La primera, la Geospiza magnirostris, con un pico grande, grueso y poderoso. Una dieta de semillas duras, por ejemplo, los frutos de cactus. Su adaptación era que su pico rompía cáscaras muy resistentes. Luego está la Geospiza fortis, con un pico mediano y robusto. Tenía una dieta de semillas medianas, tenía gran versatilidad alimenticia. La adaptación aquí era el equilibrio entre la fuerza y la precisión. Luego está Geospiza párvula, con un pico pequeño y fino, con una dieta de semillas muy pequeñas y tiernas. La adaptación aquí es la precisión para manipular semillas diminutas. Y cuarto, Certidea olivácea. Tenía un pico delgado, puntiagudo y ligeramente curvado. Una dieta de insectos y néctar. La adaptación aquí es que atrapaba insectos en grietas o extraía el néctar de las flores gracias a su pico. Entonces, ¿por qué son importantes para la selección natural? Aquí se puede observar la variación heredable. Los picos de los pinzones varían naturalmente por mutaciones genéticas. Está también el factor de presión ambiental. En épocas de sequía, las semillas disponibles cambian. Por ejemplo, solo quedan semillas duras. Está el factor de supervivencia diferencial. Pinzones con picos aptos para las semillas disponibles sobreviven y se reproducen. Está el factor de cambio evolutivo. Tras generaciones, la población desarrolla picos más adaptados a su alimento principal. Aquí tenemos un ejemplo real, que son los estudios de Peter y Rosemary Grant, de 1973 hasta la actualidad. Ellos demostraron que tras una sequía en Galápagos, los Geospiza fortis, con picos más grandes, sobrevivieron mucho mejor, alterando la genética de la población en solo 2 generaciones. Entonces, el significado de la teoría evolutiva, encontramos 3 factores. La radiación adaptativa, todas estas especies evolucionaron de un ancestro en común
que llegó a Galápagos hace millones de años. Está el factor de prueba de selección natural. Muestran cómo el ambiente selecciona, por así decirlo, rasgos ventajosos sin planificación. Y por último está el factor de especiación. El aislamiento en islas promovió la formación de nuevas especies. En resumen, esta imagen simboliza la evolución en acción. Los pinzones de Darwin son un testimonio vivo de cómo la selección natural moldea la biodiversidad según los recursos disponibles. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ok? Continuamos con el tema de síntesis moderna. La síntesis moderna es el resultado de unir dos grandes líneas de pensamiento, la selección natural de Darwin y la genética mendeliana, que fue redescubierta a comienzos del siglo XX. Antes de esta fusión, había una brecha. Darwin no sabía cómo se heredaban los rasgos. Sin embargo, Mendel se había descubierto las leyes de la herencia. No obstante, su trabajo pasó desapercibido hasta 1900. La síntesis moderna que surge entre 1930 y 1950 logra conectarlo todo. Aquí vemos el siguiente diagrama que habla sobre la conformación de la síntesis moderna. Entonces, vamos a desglosar esta imagen. Empezamos por el siglo XIX. Aquí. Representa las ideas fundacionales de la evolución, principalmente las de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. El concepto clave aquí es la selección natural. Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, es decir, evolucionan, porque los individuos con variaciones ventajosas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas variaciones a sus descendientes. El problema que encontramos aquí, en este punto de la historia, es que Darwin no conocía como tal el mecanismo de la herencia, no sabía cómo se transmitían esas variaciones. Luego tenemos los principios del siglo XX, que representa el redescubrimiento del trabajo de Gregor Mendel sobre la herencia genética. Esto fue a principios del siglo XX más o menos. Y el desarrollo de la genética de poblaciones por científicos como Ronald Fisher, J.B.S. Haldane y Sewall Wright. Aquí, el concepto clave es la genética mendeliana y poblacional. Esto proporciona el mecanismo de la herencia que le faltaba a Darwin. Explicó cómo los rasgos, que son genes y alelos, se transmiten de una generación a otra y cómo cambian las frecuencias de esos genes dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo debido a fuerzas como la mutación, la deriva genética, el flujo génico y la selección natural. Llegamos a sección de moderno, que representa el estado actual de la teoría evolutiva, basado en la síntesis. Y la sección de síntesis. Ese es el elemento central de la imagen. La flecha que conecta las tres etapas apunta hacia síntesis, indicando que esta es la conclusión o el marco unificador. La síntesis evolutiva moderna, que abarca las décadas de 1930 a 1940, fue el gran avance que integró las dos ideas anteriores: la teoría de la evolución por selección natural de Darwin Wallace, la genética mendeliana y de poblaciones. El resultado de esta síntesis evolutiva moderna fue la creación de un marco teórico unificado y robusto que explicaba la evolución como un cambio en las frecuencias génicas dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo. Fue impulsado principalmente por la selección natural, actuando sobre la variación genética generada por mutaciones. La síntesis reconcilió campos que parecían separados, como la paleontología, la genética, la sistemática, la ecología. Todo esto bajo la teoría evolutiva. En resumen, la imagen muestra los orígenes del siglo XIX, que es la idea de la evolución por selección natural, es decir, la teoría del darwinismo. Está el avance clave, que son los principios del siglo XX, que es la comprensión de la herencia y la genética de variaciones. Y por último está la unificación, la síntesis moderna,
que es la integración de ambos en la teoría central de la biología evolutiva que tenemos hoy. Antes de continuar, me gustaría destacar que los elementos claves de la síntesis moderna son 5. Primero, la evolución ocurre en poblaciones, no en individuos. La unidad de herencia es el gen y su variabilidad se debe principalmente a mutaciones y recombinación genética. La selección natural actúa sobre los fenotipos, pero el cambio evolutivo se consolida a nivel genético. Cuarto, las especies cambian gradualmente con el tiempo, a través de cambios en la frecuencia de alelos en el acervo génico. Quinto, la especiación se entiende como la acumulación de diferencias genéticas que lleva a la reproductiva entre poblaciones. Así, la evolución no es solo un relato de fósiles o formas anatómicas, es también una historia escrita en los genes. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Profe, qué pena, ¿me podrías repetir nuevamente los 5 puntos? Claro que sí. Elementos claves de la síntesis moderna. Primero, evolución ocurre siempre entre las poblaciones, nunca en individuos. La unidad de herencia son los genes, y la variabilidad de estos se debe principalmente a mutaciones y la recombinación génica. Tercero, la selección natural actúa sobre los fenotipos, pero el cambio evolutivo se consolida siempre a nivel genético. Cuarto, las especies cambian gradualmente con el tiempo, a través de cambios en la frecuencia de alelos en el acervo génico. Ustedes nunca van a ver el cambio de una especie de una generación a otra, siempre va a pasar muchísimo tiempo antes de que se pueda identificar un cambio claro en la genética. Y quinto, la especiación se entiende como la acumulación de diferencias genéticas que lleva a la reproducción entre poblaciones. ¿Listo? Sí, señora, gracias. A ti. Entonces, continuamos con... sí. No estoy viendo quién es, pero pues te escucho. ¿Podrías explicar lo de la especiación, por favor? Gracias. En específico, ¿qué? ¿Qué no comprendes de la especiación? ¿Podrías de pronto especificar un poquito más la pregunta, por favor? Sí, perdóname. ¿La especiación es las diferencias genéticas? O sea, Pues como tal, la especiación es un proceso evolutivo por el cual se forman pues nuevas especies. Esto pasa cuando en un grupo una especie se separa y desarrolla diferencias genéticas y reproductivas que impiden que haya cruce con el resto de la especie original. Por ejemplo, lo que pasó con estos pajaritos, estos pinzones. A pesar de venir del mismo ancestro, debido a la especiación, no pueden reproducirse entre ellos, a pesar de que tengan coincidencias en su genética, porque vienen de un ancestro en común. Debido a la especiación, porque esas 4 especies están en 4 sitios específicos de la isla Galápagos, que los diferenciaba por su forma de alimentación sobre todo. Con el tiempo, antes ellos podían reproducirse entre sí, sin embargo, con el tiempo, después de muchas generaciones, perdieron la capacidad de reproducirse entre sí porque se especializaron muchísimo y ya no podían cruzarse entre ellos. Eso es especiación, a pesar de que pertenecían a una población en común, debido a una causa geográfica, perdieron la capacidad de reproducirse entre ellos. ¿Sí? ¿Qué hay otra pregunta? me quedó claro, pero tengo otra pequeña pregunta. O sea, cuando te hablas de especiación, o sea, genotípicamente cambiaron, pero no se pueden cruzar porque son fenotípicamente diferentes. Cambiaron sus genes debido a los fenotipos. El fenotipo es cuando los genes se ven alterados por el ambiente, es decir, un aislamiento reproductivo. Los individuos empezaron a categorizarse entre grupos y ya no pueden cruzarse de forma exitosa. No van a tener descendencia fértil. O sea, como tal,
hay casos donde ellos se pueden reproducir entre ellos, no obstante, no es exitoso la reproducción, porque no tienen las mismas características. Dale, ya me quedé claro, gracias. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos continuar con el tema de evidencias de la evolución? ¿Ok? Entonces, en el tema de evidencias de la evolución encontramos 4 aspectos. Está la evidencia anatómica, está la evidencia embriológica, la evidencia bioquímica y la evidencia paleontológica. Ok, entonces, evidencias anatómicas. Están las homologías, analogías y estructuras vestigiales. Entonces, homologías. Son estructuras similares en diferentes especies, producto de un ancestro en común. Por ejemplo, la pata de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Características homólogas. Luego, están las analogías. Son estructuras que cumplen la misma función, pero no tienen un origen en común. Por ejemplo, el ala de una mariposa y la de un ave. Ambas cumplen la función de permitirles volar a este organismo. Pero pues como tal, si se analiza, no se va a encontrar un ancestro en común. Por lo tanto, esas son características análogas. Y están las estructuras vestigiales, que son los restos de órganos que fueron funcionales en ancestros. Por ejemplo, el coxis humano o los ojos de topos ciegos, que pues antes no eran cieguitos, pero pues entraron a la Tierra y pues para que pudieran quedarse ahí, se vieron en la necesidad de ser cieguitos. Luego, están las evidencias embriológicas. Por ejemplo, al estudiar los embriones de diferentes especies, se observa que todos presentan estructuras similares al inicio del desarrollo, como colas o arcos branquiales. Aquí encontramos una ley importantísima que se llama la ley de Von Baer. La voy a escribir en el chat rapidísimo para que... ley de Von Baer. ¿Sí, Nancy? Tengo una duda. Si tú dices que los topos antes no eran ciegos, eh, ¿cómo hicieron pues para que los que, supongamos yo sé que tengo que ser ciego, pero la persona que está dentro de mí no sabe, o sea, ¿cómo hace para que el que vayan a hacer se vaya adaptando? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Es que no me queda clara. O sea, tú dices que los topos anteriormente no eran ciegos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo una vez pues el topo ya está grande y ya se metió en la tierra, sabe que tiene que ser ciego? Pero ¿cómo le transmite eso al bebé que va a tener Ok, eso para pasa. que Sí, haga la modificación? ya te entendí, Nancy. Pues bueno, como tal, no es como que entra a la Tierra y automáticamente el cuerpo dice, uy, me toca ser ciego y mi descendencia tiene que ser ciega, sino que es un cambio que se da en muchísimo tiempo, puede ser hasta milenios o millones de años. Un ejemplo claro de yéndonos un poco a otra especie, es, por ejemplo, cuando antes las ballenas eran terrestres, eran animalitos terrestres, y en busca de alimento empezaron a ir al agua. No estaban completamente en el agua, sino que eso fue gradualmente. Durante muchos, muchos cientos de años empezaron a ir al agua, lo cual el cuerpo empezó a interpretarlo como una necesidad evolutiva, de, ok, el individuo está pasando muchísimo tiempo en el agua, necesitamos como desarrollar características que nos permitan mantenernos más tiempo aquí, porque ya vimos que no hay alimento en la tierra, entonces ya no podemos ser animales terrestres, necesitamos empezar a migrar y a ser anfibios. Luego, se especializa tanto el individuo que ya no puede pasar de ser anfibio, retroceder y volver a ser un animal terrestre, lo cual lo obliga a quedarse como anfibio hasta que finalmente, después de muchísimos, muchísimos años, miles, millones de años, termina siendo un animal acuático que ya no puede retroceder a ser anfibio ni tampoco retroceder a ser terrestre, porque ya
el grupo que se especializó ya no puede volver atrás. Ya los genes se alteraron muchísimo, de manera que ya el individuo no tiene manera de cómo retractar ese cambio. Entonces pasó lo mismo más o menos con los topos. Antes tenían acceso a alimento en la tierra sin necesidad de hacer cuevas o escarbar en la tierrita, y podían alimentarse sin ningún inconveniente. Luego, con el tiempo, se vieron obligados a empezar a cavar, no siempre estando todo el tiempo en la tierra. Fue gradualmente, durante muchísimos años. El organismo se empezó a dar cuenta que pasaba muchísimo tiempo en la tierra, lo cual lo obligaba como a proteger sus ojos o que no representase un riesgo. Hasta que por fin pues quedaron cieguitos y se quedaron en la tierra. Ya no volvieron a, bueno, sí salen, pero pues obviamente ya se especializaron muchísimo para que ese cambio no se pueda retroceder. En Salomón. Bueno, cuando tú dices que se dieron cuenta, pues yo lo interpreto de otra forma. No es que se hayan dado cuenta, sino que, por así decirlo, esos organismos tenían cierta habilidad sobre los otros organismos y fueron seleccionados, debido a la selección natural, fueron Sí. seleccionados como mejores y así se fue, por así decirlo, acrecentando la mutación. En el caso de las ballenas, por ejemplo, si eran antes de tierra, tenían pulmones. Así que las ballenas que más aguantaban tiempo en el agua eran las que iban a ser seleccionadas, y así las que, como eran que más aguantaban tiempo, sus hijos también iban a aguantar bastante tiempo. Y así esa habilidad se fue haciendo más y más y más. Yo creo que es más bien eso que se hayan dado cuenta. Sí, más bien eso. Muchísimas gracias, Salomón. Tienes razón. Los que tenían mejores características tenían más prospecto reproductivo, lo cual hizo que se quedaran en el camino los que no tenían las capacidades para evolucionar. Muchísimas gracias. Otra pequeña duda. Después de que un animal haya evolucionado, supongamos por 1000 años, como en el caso de las ballenas, para meterse al agua, no, supongamos que en el caso de ellos ya no tener más alimento y necesitar salir del agua, ¿ya no hay forma o también tendrían que esperar 1000 años más para poder cambiar, o ya no podrían cambiar? Volvería a pasar lo mismo, un proceso larguísimo que involucra la selección natural, que empezaría a traer diferenciación y especiación de ver qué animales pueden como empezar a adaptarse a empezar a salir, pero pues obviamente después de millones de años de que ocurrió el ingreso de los anfibios, que era pues el ancestro de las ballenas, al agua, y que luego se especializaron en animales acuáticos en su totalidad, pues ya es muy complejo. Si tú miras, por ejemplo, es bastante curioso que tú miras el esqueleto de las ballenas, ellas, por ejemplo, aún tienen piecitos, o sea, tienen como la forma del piecito en la sección inferior como de las aletas. Por ejemplo, cuando se encontraron los primeros huesos como de ballenas, pues tenían muchísima confusión de a dónde iban estos piecitos. Y luego, haciendo las investigaciones, se dieron cuenta que había un ancestro en común, que pues era anfibio, que fue el que empezó a darles como esa capacidad de diferenciación. Entonces, es probable que puedan retroceder, pero pues ya sería muy complejo porque ya el proceso evolutivo fue de millones de años, no es de milenios, sino que ya es millones de años. Eso pasó hace muchísimo tiempo, lo cual lo haría bastante complejo. Gracias. A ti, Nancy. ¿Hay alguna pregunta antes de que continuemos? Ok, voy a volver a la presentación. Entonces, vamos con evidencias de evolución embriológica. Antes de continuar, repetimos. Evidencias de evolución anatómica están las evidencias homólogas, análogas y vestigiales. Entonces, en evidencias embriológicas habíamos dicho que al estudiar los embriones de diferentes especies se observaba que la mayoría presentaban estructuras muy similares al inicio del desarrollo.
por ejemplo, colas o arcos branquiales. Y aquí encontramos la ley de von Baer. Cuanto más temprana es una etapa del desarrollo embrionario, más parecidos son los embriones de distintas especies. Luego encontramos las evidencias bioquímicas. Aquí, las especies comparten moléculas como el ADN o proteínas como el citocromo C, lo que sugiere un origen común. Luego encontramos las evidencias paleontológicas. Aquí, los fósiles muestran cambios morfológicos en organismos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí destacamos los fósiles transicionales, que son especies que muestran características intermedias entre grupos. Por ejemplo, el Archaeopteryx, que muestra rasgos de reptil y de ave. Si quieren, esperen, busco rápido la imagen. Espérenme, aquí. Archaeopteryx. Vamos a ver el fósil. Aquí rapidito, de pronto lo han visto en alguno que otro meme en Facebook. Esto tuvo una etapa de un meme bastante famoso. Que espérate a ver si me deja ampliarlo. Para que podamos ver el fósil. Que pues como tal es un fósil transicional. No me deja ampliarlo mucho, pero pues les voy a compartir igual el nombre acá por el chat para que puedan buscarlo. Entonces, fósil transicional entre un reptil y un ave. Luego continuamos con mecanismos evolutivos. Entonces, la evolución no ocurre por un solo proceso, sino que es una combinación de fuerzas evolutivas que actúan sobre el material genético de las poblaciones. Aquí podemos, necesito que profundicemos en cada una. Están los cambios genéticos, donde sacamos las mutaciones, la deriva génica y el flujo génico. También destacamos lo que es la selección natural. Entonces, en mutaciones podemos decir que son cambios aleatorios en el ADN. Pueden ser puntuales en una sola base o más grandes, duplicaciones, inversiones, deleciones. Es la fuente primaria de nueva variabilidad genética. No todas las mutaciones tienen efectos visibles. Por ejemplo, pueden ser neutras, beneficiosas, que favorecen la adaptación, o perjudiciales, que reducen la aptitud. En términos evolutivos, solo las mutaciones en células germinales, es decir, óvulos y espermatozoides, pueden transmitirse. Luego, está la deriva génica. Son cambios aleatorios en la frecuencia de alelos, especialmente en poblaciones pequeñas. Un ejemplo, si por azar mueren los únicos individuos con un alelo raro, ese alelo se pierde. Esta no está guiada por la adaptación y puede llevar a la fijación o pérdida total de alelos. En casos extremos encontramos el efecto fundador y el cuello de botella. En el efecto fundador, una nueva población se forma a partir de unos pocos individuos. Y en cuello de botella, una población sufre una reducción drástica y luego se recupera con menor diversidad genética. Luego está el flujo génico. Este es el intercambio de genes entre poblaciones. Puede ocurrir por migración de individuos o transferencia de gametos. Su efecto es el de homogeneizar las poblaciones, reduciendo diferencias genéticas. También puede introducir variabilidad nueva, enriqueciendo el acervo génico. Y destacamos la selección natural, que es el proceso por el cual ciertos rasgos heredables se vuelven más comunes porque favorecen la supervivencia o reproducción. Aquí podemos dividir la selección natural por tipos. Está la estabilizadora, la direccional y la disruptiva. Aquí la estabilizadora favorece los rasgos intermedios y elimina los extremos. Por ejemplo, el peso medio en recién nacidos. La direccional favorece un rasgo extremo. Por ejemplo, el aumento del tamaño corporal en mamíferos del Pleistoceno.
Y la disruptiva favorece a ambos extremos, pero no el intermedio. Por ejemplo, en ambientes con dos tipos de recursos, los individuos con especialización extrema pueden prosperar más. Entonces, podemos decir que la selección natural no planea como tal, simplemente favorece lo que funciona mejor en un ambiente específico. Hasta aquí, ¿vamos bien? Está haciendo mucho frío. Aquí vamos bien, de pronto hay alguna pregunta. Ok. Entonces, vamos con el tema de especiación. Entonces, de la especiación podemos decir que es el proceso mediante el cual una población da origen a una o más especies nuevas. El aislamiento reproductivo es esencial para que las diferencias genéticas no se diluyan entre poblaciones. Entonces, aquí podemos separar la especiación por tipos. Está la alopátrica en sí. Profe, ¿puedes hablar un poquito más despacio para alcanzar a escribir? Ay, sí, perdóname. Sí, claro que sí. Gracias. No te preocupes a ti. Entonces, especiación. Los tipos de especiación son alopátrica, simpátrica y parapátrica. Entonces, de la alopátrica podemos decir que ocurre cuando una barrera geográfica, ya sean montañas, ríos o desiertos, divide una población. Con el tiempo, la falta de flujo génico permite que ambas poblaciones evolucionen por separado. Este es el tipo más común de especiación y el mejor documentado. Aquí, pues, el ejemplo de los pajaritos de Darwin, que ahorita se me escapa el nombre. Los... Ay, Dios mío. Los pinzones. Aquí es el ejemplo de los pinzones que estaban separados por cuerpos geográficos, lo cual hacía que no se pudieran reproducir entre ellos, porque una especiación de tipo alopátrica. Luego está el tipo de especiación simpátrica. Esta ocurre sin separación geográfica y puede deberse a 3 factores: cambios en el número de cromosomas, poliploidía, que es común en plantas. Segundo, especialización ecológica dentro de un mismo ambiente. Y tercero, cambios conductuales o sexuales que impida el cruce. Y tercero, parapátrica. Aquí las poblaciones están adyacentes. Sin embargo, hay gradientes ambientales o zonas híbridas. Aquí el flujo génico es bastante limitado y se desarrollan diferencias adaptativas. Esto puede llevar a un tipo de especiación incompleta o gradual. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Yo no entendí muy bien la parapátrica. ¿Podrías repetirme, por fin? Es que no te escucho bien. Yo no entendí muy bien la parapátrica. Ok. Entonces, retomamos. Especiación alopátrica, geográfica, simpátrica, ocurre sin separación geográfica. Se puede ver a 3 factores: cambios en el número de cromosomas, una especialización ecológica o cambios conductuales o sexuales que impiden que las especies se crucen entre ellas. Y parapátrica. Las poblaciones están adyacentes, pero hay gradientes ambientales o zonas híbridas. ¿Aquí qué pasa? En la especiación parapátrica hay poblaciones de una especie en particular que, aunque no están completamente separadas por barreras geográficas, divergen en diferentes nichos ecológicos dentro de un área continua. Aquí el flujo génico entre las poblaciones no se detiene por completo. Sin embargo, se reduce lo suficiente para permitir la divergencia genética
debido a la selección natural en diferentes ambientes. Aquí la población como tal no está aislada geográficamente. Ellos comparten un área de distribución continua. Y aunque hay contacto entre las poblaciones, el flujo de genes no es tan alto como para impedir la divergencia. Aquí también destacamos como diferencias ambientales. Las poblaciones se encuentran en ambientes distintos que ejercen como una presión selectiva, lo que favorece la evolución de características adaptativas específicas para cada grupo. Con el tiempo, la divergencia adaptativa puede llevar a un aislamiento reproductivo parcial o completo entre las poblaciones, lo que significa que ya no pueden cruzarse con éxito. Por ejemplo, aquí un ejemplo aquí muy puntual de especiación parapátrica es cuando las plantas están en suelos contaminados. Un ejemplo clásico que se destaca aquí es la Gramínea anthoxanthum o Daratum. Algunas poblaciones viven en suelos muy contaminados por metales pesados, mientras que otras están en suelos no contaminados. Las poblaciones han desarrollado diferentes momentos de floración como adaptación a las diferentes condiciones del suelo, lo que puede llevar a un aislamiento reproductivo. A pesar de que pertenecen a la misma especie, no tienen tiempos reproductivos iguales, lo cual hace que se empiecen a diferenciar. A pesar de que están en la misma categoría de especie, al reproducirse en horarios distintos, por así decirlo, eso hace que se empiecen a separar y con el tiempo va a hacer que no se puedan reproducir entre ellos. También hay otro ejemplo de aves en gradientes ambientales. En algunas aves se ha observado que poblaciones que viven en diferentes altitudes pueden mostrar diferencias en sus cantos y preferencias de apareamiento, lo que sugiere un proceso de especiación parapátrica. Entonces, la especiación parapátrica se diferencia particularmente de la especiación alopátrica, que es de barreras geográficas, y la simpátrica, que es sin barreras y en el mismo hábitat, por su distribución continua, con flujo génico limitado y la presencia de gradientes ambientales que impulsan divergencia. Aquí el factor ambiental es el protagonista de la historia, por así decirlo. Permítanme un momento, conecto el computador. Así como si no hay ninguna duda o alguna pregunta que les gustaría aclarar, vamos con la actividad en clase, ¿les parece? Sí, te escucho, Salomón. En la simpátrica tú mencionaste 3 características y no las entiendo bien. Si puedes, porfa, hacer algún ejemplo más aquí en la vida real. En las dijiste simpátrica, ¿sí? Sí, sí. Espérame un momento. Perdóname un momentito. Ahorita sí. Entonces, en la especiación simpátrica, este tipo de especiación ocurre cuando se forman nuevas especies a partir de una población ancestral que habitan en una misma área geográfica. A diferencia de la alopátrica, pues como tal no hay barreras físicas que dividan a la población. Ejemplos de especiación simpátrica aquí puntuales, moscas de la manzana. Se ha observado muchísimo que las moscas de la manzana han evolucionado para poner sus huevos en diferentes tipos de fruta, ya sean manzanas o majuelas, lo que ha llevado a un aislamiento reproductivo. Al crecer en diferentes espacios, pues a pesar de que son de la misma especie, unas seleccionan dejar sus huevos en otro tipo de frutas, lo cual hace que, por ejemplo, la que deja los huevitos en las manzanas y la que deja los huevitos en las majuelas, cuando vayan a crecer esas moscas no se van a poder reproducir entre sí mismas. Aquí no vemos una diferenciación geográfica, sino más como de ambiente. Gracias. Dale, con gusto.
Continuamos entonces con el Kahoot. ¿Les parece, chicos? Para tomarlo como un sí. Entonces, vamos con el Kahoot de la clase 2. Recordarles que el Kahoot admite solo 10 personitas, entonces los que puedan ingresar así rápido, 10 personitas y comenzamos, ¿listo? Voy a compartir. Por favor, me confirman si lo pueden ver bien. Acá les comparto en el chat el Kahoot. Listo. Ok. Tres, 6, 7, 8. Esperamos 2 personitas más y comenzamos. 3, 6, 9. Una personita más y listo. El Kahoot. ¿Me confirman si lo pueden ver bien, por favor? Sí, profe. Ok. Creo que ahí se puede ver bien. Listo, entonces, empezar. Clase 2 de biología. Empezamos. ¿Qué mecanismo introduce nuevos alelos? Selección natural, flujo génico, mutaciones o deriva génica. Ok, perfecto. El mecanismo que introduce nuevos alelos son las mutaciones, no el flujo génico o la deriva génica. ¿Listo? Continuamos. Ok, perfecto, Esteban, felicitaciones. La especiación por aislamiento geográfico se llama alopátrica, parapátrica, simpátrica o peripátrica. Sí, perfecto. La especiación por aislamiento geográfico se llama alopátrica, no parapátrica ni peripátrica. Peripátrica no existe como tal y parapátrica no es geográfico, sino por otros factores ambientales. Bueno, como tal, no factores ambientales, sino por comportamientos particulares de las especies, que son adaptaciones según el ambiente. Continuamos. Felicitaciones Esteban, David, Salomón, Angeli y Natalia. La ley de von Baer explica que los embriones de especies distintas son idénticos, los embriones pasan por etapas de formas ancestrales, o las mutaciones son la base de la evolución, o los fósiles transicionales no existen. Ok, de pronto acá una confusión. La respuesta correcta es: los embriones pasan por etapas de formas ancestrales, que es otra forma de decir
En etapas tempranas embrionarias hay similitudes entre especies, sin embargo, luego pues hay una especialización del desarrollo embrionario. Los embriones como tal no pueden ser idénticos en especies distintas, ya que eso significaría que son de la misma especie, lo cual genera una discordancia en lo que se está diciendo. Y las mutaciones son la base de la evolución, no realmente, sino que es la selección natural. La selección natural es como tal la base de la evolución, la reproducción del más apto. Entonces, siguiente. Felicitaciones, Salomón, Natalia, Esteban, David y Angeli. Continuamos. La especiación simpátrica requiere extinciones masivas, fósiles transicionales, barreras geográficas, poliploidía o especiación ecológica. Ok, perfecto, sí. La respuesta correcta, poliploidía, que es una condición genética donde pues las células de un organismo tienen más de 2 juegos completos de cromosomas. En lugar de 2 usuales, que significa diploide, poseen 3 o 4, que puede ser diploide o tetraploide o quizás más juegos. Es bastante común en plantas, pero pues también puede ocurrir en algunos animales. Y la especiación ecológica. Es incorrecto las extinciones masivas, porque eso significaría que pues se acabe la especie, entonces ya no habría especiación. Y barreras geográficas. La especiación con barreras geográficas es la alopátrica, no la simpátrica. Continuamos. Ok, perfecto. Felicitaciones a Salomón, Natalia, Esteban, David y Angeli. Continuamos. El flujo génico ocurre mediante Ok, perfecto. El flujo génico o genético ocurre mediante la migración entre poblaciones. No es debido a las mutaciones aleatorias o el aislamiento reproductivo. Nuevamente, aislamiento reproductivo, especiación alopátrica. Entonces, el flujo genético, también llamado pues migración, es como tal el movimiento de genes de una población a otra. Puede ocurrir a través de la migración de individuos o la dispersión de gametos, como pues el polen. Continuamos. Felicitaciones a Salomón, Natalia, Esteban, Mateo y Elizabeth. ¿Qué evidencia usa similitudes en rutas metabólicas? La evidencia bioquímica, paleontológica, embriológica o anatómica. Sí, perfecto. La evidencia que usa similitudes en rutas metabólicas es la bioquímica, no la embriológica ni la anatómica. Aquí en paréntesis pequeño, ruta metabólica es la secuencia de reacciones químicas que están interconectadas y que ocurren dentro de células
para transformar una molécula inicial en una molécula final, siempre a través de una serie de intermediarios, que en este caso son las enzimas. Rutas metabólicas, piensen siempre en enzimas, y si piensan en enzimas, piensan en química. En este caso, pues bioquímica. Felicitaciones, Salomón, Esteban, Natalia, Mateo y Elizabeth. Continuamos. Cuando la selección favorece fenotipos intermedios, ¿es estabilizadora, disruptiva o direccional? Ok, perfecto, sí, estabilizadora. Un punto intermedio siempre va a buscar estabilizar. Entonces, correcto, estabilizadora. No sería disruptiva ni direccional. Direccional, como hacia los dos extremos, pero a veces siempre se inclina hacia uno. Y disruptiva es un extremo, extremo, extremo. Continuamos. Felicitaciones a Esteban, Salomón, Natalia, Mateo y Elizabeth. El Archaeopteryx es un fósil transicional entre peces y anfibios y reptiles y aves, o mamíferos y primates. Ok, perfecto. Archaeopteryx, fósil transicional entre reptiles y aves. No entre anfibios y reptiles, porque pues si revisan el fósil, él tiene plumitas y tiene alas. Entonces no podría ser entre anfibio y reptil. Felicitaciones a Esteban, Salomón, Mateo, Elizabeth y Natalia. Continuamos. ¿Qué evidencia muestra que ballenas y humanos tuvieron un ancestro común terrestre? Huesos pélvicos vestigiales en ballenas, aletas análogas a patas, ADN idéntico o desarrollo embrionario diferente. Ok. De pronto una confusión aquí. La opción correcta, huesos pélvicos vestigiales en ballenas. Aletas análogas a patas. Pues como tal, las aletas no son análogas a las patas. O sea, sí permiten movimiento, pero pues no tienen como el mismo modo de operación. La respuesta correcta, huesos pélvicos vestigiales en ballenas. Una disculpa si de pronto la explicación fue un poco confusa. A lo mejor cuando mencioné que si veían el esqueleto de las ballenas, ahí podían ver huesitos similares a patitas. De pronto esa fue la confusión. Felicitaciones a Salomón, Esteban, Natalia, Mateo y Elizabeth. Ya vamos por la recta final. Entonces, el citocromo C es usado como evidencia evolutiva porque es idéntico en todos los seres vivos, solo existen animales superiores, su similitud refleja parentesco evolutivo o demuestra convergencia adaptativa. Perfecto. Su similitud refleja parentesco evolutivo, es la respuesta correcta.
¿Es idéntico en todos los seres vivos? No realmente, sino que hay ciertas similitudes, no siempre va a ser idéntico porque eso significaría que pertenecen a la misma especie, lo cual nuevamente es como una falacia al decir que en seres vivos abarca en general. Se hace salude como si hubieran varias especies. Una disculpa, un momento por favor. Y demuestra convergencia adaptativa. No es correcto. No tiene que ver como tal con lo que se pregunta. Felicitaciones a Salomón, Natalia, Mateo, Esteban y Elizabeth. Ya casi terminamos. ¿Qué teoría propone que las jirafas desarrollaron cuellos largos por uso y desuso? ¿El darwinismo, lamarckismo, la síntesis moderna o la deriva génica? Y felicitaciones. La respuesta correcta, lamarckismo. No es darwinismo, porque habla de la selección natural y reproducción del organismo más apto. Y no es la síntesis moderna, porque la síntesis moderna habla de la convergencia de dos teorías. Ok, perfecto. Salomón, Natalia, Mateo, Esteban y Elizabeth. Muy bien. Alas de murciélago y alas de insectos son estructuras embrionarias, vestigiales, homólogas o análogas. Ok, perfecto. Vestigiales no son porque como tal aún tienen función. No son homólogas porque no son iguales. No se va a encontrar como un ancestro en común. A lo mejor sí se busca muy atrás, de pronto sí, pero pues no un ancestro cercano en la línea evolutiva. Y son análogas porque cumplen la misma función, permitirles volar al organismo. Ok, perfecto. Salmón, Natalia, Mateo, Esteban y Elizabeth. Continuamos. La selección natural se basa en herencia de caracteres adquiridos, supervivencia del más fuerte, presión ambiental sobre las variaciones genéticas o cambios aleatorios en los genes. Ok, listo. Entonces, selección natural. Acá de pronto puede haber, la cascarita de acá es supervivencia del más fuerte. Como tal, no es el más fuerte el que se reproduce, sino el más apto. Puede que hayan dos especies y haya una más fuerte que otra, pero si una tiene características reproductivas más deseables que la otra, se va a reproducir la que sea más apta para reproducción, no la que tenga más fuerza. Entonces, siempre va a haber una presión ambiental sobre las variaciones genéticas. Por ejemplo, con los pajaritos de Darwin, los pinzones, si no estoy mal, se reproducía el que tenía la capacidad de alimentarse, por tanto era un mejor prospecto reproductivo. Y la herencia de caracteres adquiridos va relacionado con Mendel, que eso lo vamos a ver más adelante en el módulo. ¿Listo? Ok, perfecto. Salomón, Mateo, Natalia, Esteban y Elizabeth. Listo. Y nos quedan dos preguntas. ¿La deriva génica tiene mayor impacto en poblaciones grandes, poblaciones pequeñas, ambientes estables o especies migratorias? Sí, perfecto.
Deriva génica ocurre siempre en poblaciones pequeñas, no ocurre en poblaciones grandes. Tampoco está relacionado con el ambiente ni va ligado a las especies migratorias. ¿Qué pasa? La deriva genética es el proceso evolutivo donde las frecuencias de los alelos, es decir, las versiones de un gen, en una población cambian de manera aleatoria de una generación a otra. Siempre pasa, o en su mayoría, es más común que pase en poblaciones pequeñas. La tendencia es que pase en poblaciones pequeñas. Estos cambios siempre ocurren por azar, no por selección natural, y esto puede llevar a la pérdida o fijación de ciertos alelos. Entonces aquí paréntesis, alelo, variante de un gen. Por ejemplo, un gen para el color de los ojos puede tener un alelo que codifica para ojos azules o otro para ojos marrones. Pero pues este es un tema que vamos a ver más adelantico cuando hablemos de leyes de Mendel. Ok, perfecto. Salomón, Natalia, Mateo, Esteban y Elizabeth. Vamos con la última pregunta. El apéndice humano es un ejemplo de prueba bioquímica, órgano homólogo, órgano vestigial o estructura análoga. Perfecto, sí. El apéndice humano es un ejemplo de órgano vestigial, no de un órgano homólogo. El apéndice se considera que es un órgano vestigial porque, a pesar de que se considera, se cree, está la hipótesis de que este tuvo una función importante en nuestros ancestros herbívoros, en humanos hoy en día, los humanos modernos, parece haber perdido gran parte de su utilidad original. Se piensa que el apéndice era más grande y le ayudaba a digerir alimentos ricos en fibra, como la celulosa, pero pues con el cambio en la dieta humana se redujo muchísimo su tamaño y su función. Entonces, el podio queda de esta manera. Salomón, Natalia y Mateo, felicitaciones y muchísimas gracias por la participación en el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de cerrar la sesión? Ok. Entonces, les agradezco muchísimo la asistencia el día de hoy. Voy a enviarles por el grupo de WhatsApp la tarea de esta clase para que la revisemos la próxima sesión. Próxima sesión, martes. ¿Sí, David? ¿Te escucho? Profe, ¿todas las sesiones van a ser los martes a las 8? No, lo que pasa es que tuve un inconveniente en la universidad y tocó correrla a las 8. Pero las sesiones son martes, 6 de la tarde, de acuerdo con las indicaciones de Joaquín. Ya no serán los sábados, como fue la primera sesión, sino que ahora en adelante serán martes. Martes de 6 a 8. Dale, gracias. A ti, David. Entonces, les puedo enviar la tarea de la clase 2 y quedo muy atenta por el WhatsApp por si tienen alguna duda o alguna pregunta en específico. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias a ti. Que estés muy Hasta bien. luego. Muchas gracias.